El maniquí de la señora Rosario. Mi nombre es Ernesto Ramírez y tengo una historia que resulta inquietante de oír. Esta trata sobre los sueños, lo engañosas que son las apariencias y, finalmente, una clase de ritual antiguo, el cual estoy seguro que muchos lo siguen llevando a cabo. Para poder contar esta vivencia, partiré al año de 1954, recordado por ser el año en que falleció Frida Kahlo, a la par en que la carrera de Elvis recién iniciaba. Yo podré ser viejo ahora, pero no hay fuerza que logre arrancar mis memorias de aquel 1954. Había mucho color, sin embargo, siempre pensé que lo que estoy por contar se pudo llevar a una película de blanco y negro, como las de aquella época, en fin. En ese año tenía apenas 10 años. Y mi único compromiso serio era mi cumplimiento en la primaria. Mientras tanto, mi madre se partía la espalda, trabajando como secretaria. En la casa solo éramos nosotros dos, pues mi padre había fallecido por un problema de corazón. Cuando ella consiguió hacerse de un segundo turno, se apresuró para hacerle una visita a la señora Rosario, quien era nuestra vecina a un par de cuadras, de las pocas amigas con las que contaba mi madre. Rosario era una mujer de actuación que pertenecía al teatro y el mundo del arte. Pero, a pesar de dichas ocupaciones, ésta aceptó sin ningún problema el cuidar de mí durante las tardes hasta que mi madre salía de la oficina e iba por mí. Y estando en casa de la señora Rosario, me esmeraba por ser lo menos molesto posible. Desde que llegaba me ponía a hacer la tarea, y luego de comer, me ofrecía para lavar los platos. Ella decía que yo era un muchachito muy callado y misterioso, e insistía en que quería conocerme a fondo. La casa de Rosario era quizá el doble de grande y bonita de nosotros, por lo que me daba una enorme curiosidad el explorar todo el interior de ella. Quería ver el orden de los otros cuartos, las cortinas y las decoraciones. Lo único que conocía bien era el baño, la cocina y su comedor. Y aunque sabía que estaba mal, pensé en aprovechar la oportunidad de estar solo, tan pronto como ésta se presentara, para recorrer los rincones de la casa. Después de casi 2 semanas siguiendo la misma rutina, llegó una tarde en la cual Rosario tuvo que salir a comprar cigarros y unas revistas. Se supone que debí quedarme a hacer la tarea, pero, como buen niño chismoso que era, me levanté de mi lugar en cuanto la vi salir, y me adentré al pasillo que conducía a distintas habitaciones. Miré con detenimiento las fotografías que colgaban en la pared, casi en la mayoría aparecía ella junto a otra mujer, de sonrisa hermosa y piel blanca. Pensé que se trataba de alguna amiga o tal vez, hermana de ella. Al revisar la habitación en donde ella dormía, no encontré nada del otro mundo, más que alhajeros y una amplia variedad de pares de zapatos. Salí de ahí y abrí la puerta del cuarto de enfrente. Todo allí era como una clase de santuario, pues nunca había entrado a un cuarto como ese. Las paredes estaban tapizadas con periódico, principalmente de la sección de espectáculo. Me sentí en una clase de museo. En algunas vitrinas se exponían los reconocimientos que había ganado Rosario, junto a fotografías de ella en compañía de otros famosos. Cuando llegué al fondo, arriba colgaba un cartel con la frase "El sueño". Dando un salto de la impresión, me encontré de frente con el maniquí de una mujer. Y desde que me crucé con él, pensé que era la cosa más horrorosa que había visto. No tenía ojos, su boca parecía estar abierto, y en lugar de tener pinturas sobre el plástico, era cubierto por una capa delgada de un material extraño, parecía la piel de alguien, pero pensar en ello resultaba demasiado fantasioso, o al menos así lo creía al principio. Justo cuando me tenía la intención de salir y volver a mi tarea, escuché la voz de Rosario, detrás de mí. Dijo que era un niño afortunado, por haber conocido a Irama, ese era el nombre del maniquí. Más que actuar enojada, parecía que le causaba algo de gracia mi fisgonearía. Me sentí muy incómodo, y aunque me surgieron muchas preguntas, no me atreví a comentar nada que tuviera que ver con ese maniquí de aspecto tétrico.
Una de las noches en que mi madre regresaba por mí, exhausta, la señora Rosario le comentó que a la obra en que él actualmente trabajaba le hacía falta una actriz. Dijo que para ese papel no se necesitaba tener mucha experiencia, pues se trataba del rol de una sirvienta, la cual solo aparecía en 3 o 4 escenas, a lo mucho. Como la paga era un poco más grande a la que mi madre conseguía en todo un día de oficina, ella aceptó la oportunidad, sin siquiera pensarlo. Pues sabía que, de joven, mi madre soñaba con pertenecer al mundo actoral, por lo que me sentí muy feliz por ella, y supe que le iba a ir bien, sin importar lo pequeño de ese papel. Días antes del primer ensayo, ella estuvo platicando sus diálogos conmigo, actuando con una mezcla de emoción y nervios. Al llegar la tarde del primer ensayo, todo lo que practicó le estuvo saliendo de maravilla, entonces supe que mi madre no pertenecía a una oficina, pertenecía al escenario. Antes de volver a casa, la señora Rosario se extendió platicando con mi mamá sobre sus deseos frustrados de tener un hijo. Como último consejo de actuación, nos aseguró que lo más importante en un buen actor era la mirada. Pues dijo que la mirada era el mayor transmisor de las emociones, por lo cual, era la pieza clave a ensayar. Todo el camino a casa le comenté a mi madre lo extraño que me resultaba el comportamiento de Rosario. Pues me parecía una mujer sospechosa, con actitudes maníacas. Recuerdo con una gran lucidez cómo fue la primera noche en que mi madre actuó frente a más de 100 personas, sin embargo, temo decir que no lo recuerdo tan bien por el hecho de haberla visto. No, aquella noche se grabó en mi mente, por un desafortunado suceso, que de niño me hizo sufrir demasiados daños, al menos a un nivel mental. Antes de que actores y actrices tomasen sus lugares cerca del escenario, me puse a caminar por el pasillo de los camerinos, en donde solo los personajes principales contaban con su propio espacio. Llegando a la puerta del camerino de Rosario, la pude escuchar hablando con alguien, no se trataba de mi mamá. Como me quedé escuchando, supe que hablaba con Irama, su horrible maniquí. No esperaba oír una respuesta por parte de esa abominación, mas me llenaba de intriga asomarme aunque fuese un poco, para ver lo que sucedía adentro. Creyendo que era sigiloso, emparejé la puerta y con mi ojo derecho me detuve a observar. Desde allí, vi que Rosario se inclinó hacia el rostro del maniquí y le pidió que le diera un beso para la buena suerte. Y de solo oírla, se me puso la piel helada. Mi conciencia me dijo que ya era hora de alejarse, sin embargo, dejé que mi propio morbo tomase el control. En aquel breve instante, fui testigo de cómo aquel maniquí tuvo el poder de moverse. A los pocos segundos, con un movimiento rígido, se inclinó hacia adelante, haciendo caso a las órdenes de la señora. Mi expresión de asombro me delató, y no pude pasar desapercibido. Rosario se puso de pie y caminó velozmente a la puerta. Y aunque traté de alejarme a pasos apresurados, ésta me alcanzó a tomar del brazo y me regresó con ella a la fuerza. Tan pronto como me metió a ese camerino, se puso a regañarme por metiche. Y mientras que me apretaba los brazos, le estuve gritando a mi mamá, pero nadie consiguió escucharme. Lo único que detuvo los reclamos de la señora fue la hora. Quedaban cerca de 10 minutos para que tuviera que entrar. En lugar de soltarme y dejarme ir, me dijo que me haría lamentar mis acciones. Después, le gritó al maniquí que no me dejara escapar. Entonces, ésta salió del camerino, le colocó llave desde afuera y me dejó a merced de esa cosa diabólica. Al poco tiempo de que Rosario se fuera, el maniquí se puso de pie y con un aplauso hacia arriba, fue capaz de romper el único foco que mantenía el cuarto iluminado. Sin lograr ver nada en absoluto, me puse a llorar por el pánico. No había hacia dónde correr, nadie me veía y esa cosa venía por mí. Entre mi respiración agitada de angustia, oí como Irama se iba aproximando. El sonido era seco, como el golpear de un metal. Golpeé la puerta tantas veces como pude, para llamar la atención, y ni con eso logré que me sacaran.
Horrorizado, sentí como mi cuerpo era acorralado por sus dos brazos. Irama no pudo rodearme, pero sí bloquearme el paso, con ella de frente. Su cabeza quedó por encima de la mía. Durante toda la obra fui preso. Luché por derribar de camino al maniquí, sin conseguir nada. Si 2 horas atrapado en un cuarto oscuro suena a algo eterno de experimentar, lo es el doble cuando una abominación te mantiene bajo su poder. Nunca le temí a los monstruos, vampiros, lobos, momias, pues ninguno me ha generado ni la más mínima cosquilla. Por otra parte, desde aquella noche en que me encerraron con ese maniquí, se me generó una especie de fobia hacia ellos. Mucho después de la función, cuando los actores empezaban a abandonar el teatro, alguien metió la llave y abrió la puerta. Era mi madre. De manera automática, el maniquí se cayó de espaldas, al suelo. En lugar de mostrarse preocupada por mí, mi mamá me sacó de ahí con un gesto de coraje que me hizo agachar la mirada, pues sabía que llegando a casa me tocarían mis buenos regaños, por no ocupar una palabra más fuerte. Al parecer, la señora Rosario le informó a mi madre sobre mi encierro en el camerino. Injustamente, su versión tuvo mayor valor que la mía. Y, a decir verdad, no culpo a mi madre por creerle a Rosario, quien me acusó de haberla estado espiando por un largo tiempo. Pues si yo hubiese sido ella, igual no me habría tomado en serio los señalamientos del niño de 10 años, quien afirmaba que un maniquí podía moverse y obedecer órdenes. Y como compensación a mi falta de respeto, mi madre acordó con Rosario el ponerme a trabajar como su asistente. Básicamente, mi madre me ofreció como su sirviente para compensar el malentendido. Ser asistente de esa señora ha sido de los peores trabajos que he tenido. En primera porque la señora me causaba miedo y en segunda porque me ponía a hacer cosas complicadas a propósito. Arriba del escenario representaba a un personaje bondadoso, una heroína dentro de la trama. Pero, al bajar de él, tomaba su rol verdadero, como villana y persona de muy malas intenciones. Por suerte, sábados y domingos eran mis únicos días libres y apartados de esa arpía. Sin antes haber llegado a los 15, ya enfrentaba un agotamiento de adulto cuando el fin de semana llegaba, pues, entre la escuela, las tareas y las exigencias de Rosario, no me quedaba tiempo libre para el ocio. Una mañana de sábado, en que me dirigía a comprar huevos para el desayuno, pude ver el auto de Rosario estacionado enfrente de un parque. Como el observar cosas que no debía ya se me había quedado como una clase de don, me quedé a ver a lo lejos. Con la mirada, busqué a la mujer entre todas las personas del parque, hasta que di con ella. Vistiendo un vestido café, se hallaba platicando con una niña de la calle, la cual estaba vendiendo dulces. Nada especial, pensé, continuando con mi camino a la tienda. Después de comprar lo que mi madre me pidió, alcancé a ver cómo Rosario se subía de vuelta al auto, llevándose con ella a la pequeña. Quise avisar a la policía, pero no encontré a nadie de la autoridad cerca. Desesperado, corrí de regreso a mi casa y, desde que entré, le avisé a mi madre. En lugar de creerme tan siquiera un poco, dijo que la estaba haciendo llegar al borde de su paciencia, con tantas acusaciones horribles sobre la señora Rosario. Supongo que, por la impotencia del momento, tuve el atrevimiento de contestarle. Sin titubear, le grité que solo la encubría porque gracias a ella había conseguido su nuevo trabajo. El pronunciar de esa frase me costó toda una serie de tablazos en el patio del edificio. Nunca me atreví a confrontar a mi madre bajo ninguna circunstancia. Casi a los 3 días de esa tremenda regañiza, mi madre me fue a dejar a casa de Rosario por unos días. La señora le habló de una posible oportunidad hasta Querétaro, por lo que me encargó con ella en lo que volvía de su viaje. Por arriesgado que resultaba, aprovechaba las mínimas oportunidades de descuido para ver si conseguía entrar a su cuarto de la actuación. Tenía terror, pero necesitaba saber sobre el paradero de la pobre niña de los dulces.
Sabía que ahora estaba compartiendo techo con una demente, sin embargo, si era capaz de juntar las pruebas necesarias, podía escapar con la policía, sin que ella se diera cuenta, y brindarles cada uno de los perversos detalles. Una madrugada en que ésta se puso a beber whisky hasta caer sobre la cama, aproveché de su estado para adentrarme de nuevo a su cuarto. Desde que encendí la luz, sentí que mi corazón se me quebraba en pedazos. Frente a mis ojos, un pequeño maniquí, con la misma apariencia de la niña, se encontraba de pie a un lado del diorama. De tanta impresión, creí que estaba a punto de mojar mis pantalones, por lo que cerré la puerta y me apresuré a llegar al baño, sin hacer mucho ruido, pues se supone que, para esa hora, yo ya debía de estar dormido. Toda esa noche estuve llorando, sin dejar de imaginar las horribles cosas que esa enferma le hizo pasar. El día en que mi madre llegó de su viaje, me sentí aliviado de poder regresar a casa. Esta no consiguió nada con dicha oportunidad, mas estaba seguro de que otras puertas se le seguirían abriendo. Trabajando aún como asistente de la bruja retorcida, de nombre Rosario, noté en esta un comportamiento diferente al usual. Pues ahora me hablaba de una mejor manera, me dejaba comer dulces cuando quería, e incluso aumentó una parte extra a mi pago de la quincena. Pero por agradables que parecían esos nuevos tratos, en ningún momento olvidé que estaba frente a una actriz de primera. Por lo que decidí seguirle el juego, sin dejarme marear por sus nuevos comportamientos. Tal y como dijo ella, puse mayor enfoque en controlar mi mirada, para que mi actuar la convenciera de que estaba cayendo en su trampa. Hubo una ocasión en que, antes de que fuera mi hora de regresar a casa, la escuché hablar con los dos maniquíes. Con un tono muy alegre, les dijo que la familia pronto tendría un nuevo integrante. Sin dudarlo, supe que estaba hablando de mí. En medio de otra noche de función, me acerqué a dos policías que se encargaban de vigilar la entrada principal. A ambos señores les hablé de todas las atrocidades hechas por Rosario y di mi testimonio sobre el secuestro de la pobrecita niña en condición de calle. Con una indiferencia que resultaba inhumana, me dijeron que, aunque se tratara de algo cerca, a ellos no les correspondía hacerse cargo de un caso como ese. Después, me amenazaron con avisar a mi madre de que los estaba molestando si es que no me apartaba. En esta época, cualquier niño que acuse a un mayor de tener conductas extrañas o incluso peligrosas tiene la oportunidad de ser escuchado, lo cual me resulta bastante positivo. Lamentablemente, para los niños de los años 50, las reglas eran diferentes. Para los adultos, nuestra palabra valía lo mismo que un pedazo de basura, y, si nos atrevíamos a dar quejas sobre un mayor, por lo general, éramos nosotros los groseros e imprudentes. Por ello, muchos de nosotros enfrentamos los peores horrores en presencia de maestros, gente de la iglesia, vecinos, familiares o amigos de nuestros padres. Digo todo esto porque, en esos días, sentí que mis opciones para defenderme se hallaban cada vez más reducidas, dado que mi madre me obligaba a estar con Rosario, y parecía que a nadie le importaba el peligro del que les hablaba. Una noche, me desperté invadido por la incertidumbre. Sentí que no podía seguir cargando con tanta presión. Los planes de Rosario me causaban un terror que me hacía arder la boca del estómago. Cuando veía a mi madre, no sabía si aquel día sería el último a su lado. Pues me sentía capaz de ver las intenciones de Rosario, pero no sabía cómo liberarme de ellas. Como algo inesperado, la siguiente tarde en casa de Rosario, ésta me pidió que me encargara de escombrar el polvo de su cuarto de la actuación. Por lo inusual de la petición, presentí que era una parte de la trampa. Antes de ir al escondite de esos escalofriantes maniquíes, tomé un tenedor de la cocina y lo oculté en mi pantalón. Parecía una tontería, no obstante, cualquier objeto me parecía útil cuando se trataba de salvar mi vida. Y sin bajar la guardia, entré al cuarto, dejando la puerta abierta y atorada con un palo de escoba en caso de que ella la quisiera cerrar conmigo adentro.
Tratando de no prestar tanta atención al entorno, sacudí los rincones lo más rápido que pude. En el momento en que tuve que acercarme al par de maniquíes, tuve terror de que Rosario apareciera detrás mío, lista para matarme y convertirme en uno de ellos. Mi mente ansiosa me llevó a imaginar la enfermiza expresión que ésta pondría. Luego de conseguir lo que buscaba, tenerme sin vida en el piso de su cuarto de actuación. Mientras pensaba esto, con un movimiento torpe, le tiré la peluca al maniquí de la niña. Con un terrible sobresalto, lo levanté en ese mismo segundo y me levanté para intentar ponérselo. Como resultado de mi accidente, descubrí que la cabeza del maniquí tenía un gran hoyo. Revisando que ésta no se acercara a la entrada, urgé hasta lo más profundo del interior de su cabeza. Esta contenía una clase de masa rosada y pegajosa, con bultos de tierra y larvas. Al sacar la mano de ahí, pude estar seguro sobre qué era aquello. Sesos, la loca les había triturado los sesos. Ante la aberración que descubrí, no me pude volver a mover. Una mano la tenía embarrada de esa materia, mientras que, con la otra, seguía sosteniendo la peluca de la niña. Los maniquíes estaban en realidad conformados por el contenido asqueroso de sus cabezas y el recubrimiento de piel de verdad sobre sus figuras. Ni siquiera me quise poner a pensar qué había sucedido con lo demás. Pero, ahora me quedaba todo claro. La demente había matado primero a la chica de sus fotos y después hizo exactamente lo mismo con la pequeña. De pronto, Rosario se asomó desde la entrada, sonriendo como si hubiese anhelado aquel momento desde hace mucho. La loca fue dando pasos detenidos hacia mí, y dijo que yo sería el siguiente en su colección de experimentos, hechos con lo más secreto de la magia vudú. Mirando a un costado mío, ubiqué un encendedor. Sin que se diera cuenta lo tomé con la mano derecha, deseando que tuviera contenido. No estaba seguro de qué hacer, pero sabía que mi tiempo para actuar era contado. Cuando la tuve enfrente, solo le pude hacer algo de daño con el tenedor. Aunque no fue un daño exagerado, fue el necesario para conseguir alejarme de ahí. En ese instante, al cruzarme con una de sus botellas de licor, la tomé y regresé a aquel cuarto en el que se retorcía, solo para azotarle la botella en el piso y prender el encendedor. Por lo que las llamas le empezaron a cubrir el cuerpo. Por fin la maldita quedaría hecha cenizas, como se lo merecía. Antes de huir, de ojo a los dos maniquíes caminar hacia ella, para cobrarle lo que era justo. Corrí y seguí corriendo, de su jardín a la calle y de la calle a mi casa. Al estar con mi madre, le dije que la casa de la señora Rosario se estaba incendiando. Minutos después, cuando volvimos al lugar, vimos cómo los bomberos llegaron. Aunque pudieron controlar las llamas dentro de la casa, no pudieron salvarle la vida a esa infeliz, y, debo reconocer que, hasta el día de hoy, no me arrepiento de lo que hice. Al contrario, lo recuerdo como un logro. El día en que salvé mi vida, a cambio de la suya. Fue un final feliz para todos, incluyendo a mi madre, quien obtuvo más papeles. Recientemente, me han contado que se empiezan a viralizar personas que afirman estar casadas o con maniquíes o con muñecos. Déjenme decirles algo, cuando estas personas aseguran que ellos viven y se mueven, es muy probable que estén hablando con la verdad. Si algún día tienes dudas, revisa dentro de sus cabezas. La depresión del payaso. Caras vemos, problemas emocionales no sabemos, pues ese ha sido mi lema de vida. A diario convivimos unos con otros, creyendo que lo conocemos todo de una persona, sin embargo, aquello que se nos deja ver es, quizás, apenas un porcentaje de las cargas internas. Cuando tuve mi primer acercamiento con la depresión, entendí que el tema iba más allá de una tristeza pasajera. Pues en lo personal, nunca la he padecido, pero sé que no siempre hace falta llegar a ella para empezar a comprenderla. Cuando tenía 11 años, mi salón organizó un convivio sorpresa para el Día del Niño.
Era nuestro último año de primaria, así que era hora de reconocer que nuestra infancia no duraría para siempre. Esta se secaba, como las hojas en otoño, que terminan por desprenderse de su bello árbol. Para celebrar la ocasión, los maestros decoraron la escuela y no dieron paso a ningún alumno que no fuese de sexto grado. Había música, dulces, comida libre y mi parte preferida, la ausencia de uniformes. A modo de juego, los adultos tomaron la decisión de contratar a un payaso para hacernos reír y pasar un rato agradable. Por alguna razón, estuve esperando con ansias a ver aquel acto. Valoraba el trabajo de los payasos porque, mientras que estos portaban sus disfraces, se convertían en los guías que mantenían con vida la diversión y felicidad de otros, sin importar si ellos estaban teniendo un buen día o no. Cuando el payaso llegó, todos nos sentamos a su alrededor para contemplar el acto, entre murmullos. Y no exagero al decir que era un payaso diferente a los otros. Pues en vez de usar ropa colorida, vestía un traje negro, como si estuviese de luto, y los únicos colores en su rostro eran blanco y café oscuro. Antes de empezar, el hombre mencionó que no estaba acostumbrado a presentarse frente a audiencias de tan corta edad, pero que, de igual manera, daría inicio. La presentación comenzó con una serie de chistes de humor negro, bastante sarcásticos como para ser comprendidos en el instante en que terminaban. El sentimiento que transmitía el sujeto era de dolor y soledad, como si en aquel momento estuviese haciendo el mayor de sus esfuerzos, tan solo para mantenerse de pie. Nadie entendió qué estaba ocurriendo, así que, entre alumnos, nos miramos unos a los otros, guardando silencio. El hombre nos preguntó si alguna vez escuchamos hablar sobre la danza de la horca. Cuando le dijimos que no, desde nuestros asientos, procedió a poner en uno de los altavoces una canción de tonadas graves, en donde una guitarra parecía chillar y la voz triste de una mujer invitaba a hacer algo que por su idioma en inglés no comprendí. La directora interrumpió el incómodo acto para pedirle que se retirara del aula y devolviera el dinero del pago que le habían dado. Y de un minuto a otro, las cosas se salieron de control entre los maestros y aquel payaso de mirada triste. Por lo que alcancé a entender, la escuela cometió el error de contratar al actor incorrecto, pues, sin antes investigar, los maestros lo escogieron a él, sin saber que su show no era como el de la mayoría de los payasos alegres. El hombre se defendió con suficientes bases y, aún así, los demás adultos lo acorralaron entre reclamos y ofensas. Al final de la disputa, el hombre sacó el dinero que le exigieron y lo aventó en el piso. Antes de marcharse, mencionó en el micrófono que había estado atravesando por los peores días de su vida. Y aunque el comentario fue negativo en su totalidad, terminé sonriendo por inercia, sin saber en qué forma reaccionar a su dolor. El payaso desapareció de nuestras vistas y casi como si nada de lo anterior hubiese ocurrido, los alumnos y los maestros siguieron con las actividades. No entendí cómo fue tan fácil para ellos seguir con la convivencia, después que un hombre se abriera a compartir su sufrimiento frente a todos nosotros. Por lo que me comenzó a dar inquietud pensar que en que una tristeza temprana se pudiera convertir en una prisión emocional con nombre, depresión. Me hubiese sentido en paz de saber cómo ayudarle, o por lo menos conocer las palabras indicadas para hacer que se redujera su dolor. De pronto, aquel payaso de actuación melancólica invadió mis pensamientos. Quería hablar con alguien más sobre lo ocurrido y mis inquietudes, pero no encontré con quien entablar una conversación sobre algo tan complejo. Por lo que confundida, me separé de mis amigos para pensar un momento a solas. Caminé hacia los baños de la escuela. Antes de llegar, vi al payaso entrando al baño de los hombres. Entonces, tuve la idea de esperar a que saliera, para por lo menos decirle cuánto lo sentía o preguntar si le podía ayudar en algo. Por lo que esperé afuera de los baños cerca de 20 minutos, y este no salió. De igual manera, insistí en esperar, tarde o temprano el hombre saldría de allí, pensé. Después de una hora, todo siguió igual, no había señales de que él estuviera allí,
pero yo sabía que lo estaba, puesto que en ningún momento lo vi salir. Confundida, me armé de valor para acercarme y entré a los baños de hombres. Adentro estaba vacío, pero se me ocurrió echar un vistazo por debajo de los baños cerrados. Aquello que vi me estremeció. Sentí que me desmayaría. Quería salir corriendo, pero el terror no me lo permitió. Cuando finalmente pude reaccionar de aquel horrible shock, salí de allí corriendo y gritando por auxilio a los profesores. Todo sucedió tan rápido, que incluso cuando lo revivo en mis recuerdos lo veo como si hubiese sido un parpadeo. Los maestros llamaron a nuestros padres para que fueran a recogernos, y en menos de media hora, varias patrullas y una ambulancia llegaron al lugar. Y aunque los adultos presentes no nos dijeron ni una palabra sobre lo que encontraron, aquello que yo vi fue más que suficiente para comprender el motivo del caos. Cuando agaché mi cabeza por debajo de la puerta, vi al hombre del traje, tirado en el suelo, con las muñecas ensangrentadas. Lo que pasó fue que, mientras que yo permanecía fuera de los baños, el payaso se encerró en el rincón más solitario para ponerle fin a su vida con una navaja. Mis padres fueron a recogerme. En sus rostros pude reconocer su preocupación. Ambos me preguntaron sobre lo que había visto, así que se los dije, sin omitir los detalles. Después, les pregunté a ambos cuál era la razón de que tanta gente sucumbiera a la muerte. La respuesta que recibí no fue agradable de escuchar, pues, los dos me dijeron que los deseos de morir los tenían únicamente las personas dramáticas o locas. Las clases se suspendieron durante 3 días, supongo que fue el tiempo que necesitaban para hacer investigaciones. El primer día de clases posterior a la muerte del payaso, en la escuela se sintió un ambiente denso, como si estuviéramos siendo acechados. Por lo que, creí que la sensación era producto de mi imaginación, hasta que empecé a escuchar por boca de mis amigos que estos no se sentían tranquilos dentro de la escuela. Creo que lo correcto hubiese sido clausurar los baños, sin embargo, resultaba una petición imposible y absurda, teniendo a tantos alumnos en el aula. Por mi parte, no quise volver a acercarme a esa área, sin importar lo mucho que lo necesitara. Pues todo el tiempo me cuestionaba por qué el hombre decidió morir en los baños. ¿Fue acaso su desesperación o trataba de dejarnos alguna lección? Nadie sabía las respuestas. A una semana exacta del aberrante suceso, escuchamos a una maestra de 2º grado gritando al interior de los baños de mujer. Esta salió huyendo a gatas, con rasguños en la cara y las medias desgarradas. Entre exclamaciones de preocupación, aseguró haberse encontrado con el mismo payaso. Y dijo que trató de atacarla, luego de ordenarle que lo hiciera sonreír. Su descripción fue de lo más escalofriante, ya que hizo mucho énfasis en que sus ojos eran blancos en su totalidad, pues le faltaban las pupilas. Por la manera en que nos habló de ello, supe que no nos estaba engañando. Los maestros entraron a revisar el lugar, sin hallar nada. Muchos pensaron que la maestra solo había sido víctima de la sugestión, pero yo creí en sus palabras. En días posteriores a aquel horrible encuentro, a esa profesora se le empezó a ver más consternada, como si sufriera entrar a la escuela. A diario la veía mirando hacia los baños, con una mirada fija, que inquietaba a todos. A una semana del incidente, la maestra renunció a su puesto, de forma permanente. Recuerdo en que, una ocasión en que mis padres hablaron al respecto, comentaron que dicha maestra había sido internada en un hospital psiquiátrico por trastorno de estrés postraumático. En mi caso, también me sentía dominada por el miedo. Pues en mi mente se proyectaba la imagen de ese hombre, con su traje oscuro y su expresión atormentada, recordaba a la perfección las cortadas en sus muñecas y el charco rojizo escurriendo en el piso del baño. Cuando esa última imagen venía a mí en medio de la noche, el terror me hacía llorar y de pronto ni siquiera podía respirar con normalidad. Hubo una ocasión en la que desperté agitada, mi cuarto estaba oscuro y todo era silencio. La imagen del payaso vino a mí de nuevo.
Mi mente solo se podía enfocar en pensar en él y el caso reciente de la maestra. Viendo la oscuridad en el cuarto, temí que éste se apareciera. El terror no paró, crecía con cada respiro. Creí que en cualquier momento lo vería y se acercaría para hacerme daño. En cuanto el terror me sobrepasó, le grité a mis papás desde la cama. Estos se despertaron y fueron a verme. Jamás olvidaré la calma que sentí cuando mi madre prendió la luz. A partir de esa noche, volví a dormir en el mismo cuarto que ellos. Mi cama quedó de frente a la suya, y aunque no era un aspecto que me enorgulleciera, debo admitir que me ayudó bastante a superar el pavor de las noches. Y durante algunos días, la escuela se mantuvo en aparente calma. Pues nadie habló del payaso, ni hubo incidentes. Rogué a Dios que las cosas se mantuvieran de ese modo, sin embargo, una parte de mí tenía el horrible presentimiento de que pronto seríamos testigos de algo mucho peor. Por lo que una tarde de viernes, uno de mis amigos tuvo la necesidad de ir al baño durante la clase. Como algo muy extraño, desde que éste pidió el permiso para ir, sentí un terror tan paralizante como el de las noches. Sentí que debía convencerlo de no ir, pero no lo hice, por temor a quedar como una paranoica frente a mis amigos. Sin quererme enredar más en mis ideas, me esforcé por regresar la atención a la clase. Casi a los 5 minutos, ese mismo amigo entró corriendo y gritando al salón, con lágrimas en la cara y toda su mandíbula desencajada, el payaso se la había desprendido. Mi compañero trataba de hablar, mas no podía, porque su boca ya no se podía cerrar. Por lo que mi amigo fue llevado a emergencias. Durante el fin de semana tuve mucho miedo de volver a la escuela. El lunes supliqué quedarme en casa, pero no sirvió de nada. Camino al salón, me crucé con la directora y el padre de mi amigo. A pesar de que no era una invitada dentro de su conversación, me arriesgué a permanecer algo cerca para poder escuchar sobre lo que había ocurrido. Tal y como lo temí, se trató de otro ataque a manos del perverso payaso. Su padre explicó que, en el hospital, le acercaron una libreta a mi amigo para que escribiera los hechos. Por lo que escuché, el payaso salió del fondo del pasillo, antes de que mi compañero llegara a la salida, y del mismo modo en que le pasó a la última maestra que renunció, entre gritos le ordenó que lo hiciera sonreír. Y al no saber qué hacer ni tampoco poder escapar, el macabro ser introdujo sus dedos en la boca del niño, hasta desprenderle la mandíbula. Ante aquella atrocidad que escuché, me sentí mucho más horrorizada que al comienzo de los incidentes. Esa tarde, el miedo y la urgencia por advertir a los demás me orilló a hablar del ataque con la mayoría de mis compañeros. De boca en boca, se supo la verdad sobre el ataque de mi amigo. Algunos incrédulos se burlaban de aquello que les contaba, diciendo que toda escuela contaba con su dichoso payaso que se aparecía en los baños. Por otra parte, quienes dieron credibilidad a mis advertencias terminaron por desatar pánico dentro de la escuela, alertando incluso a los pobres niños de primer grado. La escuela se convirtió en un infierno en donde ya nadie quería entrar a los baños. Con tal de mantener cierto orden, a diario se mantenía un policía vigilando los alrededores, al pendiente de cualquier conducta extraña. Durante uno de los recreos, 2 niñas de otro salón se dirigieron hasta el policía y le contaron que habían sobrevivido al ataque del payaso. Ellas contaron que se les apareció justo cuando iban a salir. Después de que les pidiera que lo hicieran sonreír, una de ellas le contó el primer chiste que le vino a la mente sin caer en pánico. Dijeron que éste se puso a reír y solo de esa manera desapareció de sus vistas sin hacerles daño. Por lo que el policía entró a los baños y seguía sin encontrar a nadie. Yo pensé que iba a ser imposible que detuvieran los ataques, puesto que se enfrentaban a una manifestación paranormal. Y debido al testimonio de esas 2 niñas, muchos padres de todos los grados comenzaron a dar de baja a sus hijos. La mayoría del 6º grado también queríamos abandonar ese lugar maldito, pero no era la mejor decisión a tomar,
puesto que debíamos darle fin a ese espantoso año escolar para pasar a secundaria. Y como una estrategia para frenar los encuentros con el payaso, los baños fueron clausurados con cadenas. No porque no sirvieran, sino para evitar que el payaso se siguiera metiendo con los alumnos. Y en caso de tener la necesidad de ir al otro lado de la escuela se colocaron 4 baños de los portátiles. Durante un par de semanas no volví a escuchar sobre las apariciones del payaso. Pues pensamos que la idea había resultado de forma positiva hasta que la directora sufrió uno de estos ataques adentro de la dirección. La mujer igual quedó con la mandíbula desprendida. La vimos llorando antes de que la llevaran al hospital. Hasta ahora, los únicos en ser acorralados por él estábamos siendo quienes estuvimos presentes en su acto frustrado. Tomando en cuenta lo anterior, concluí que, sin duda, se trataba de una venganza hacia nosotros, tal vez por no aplaudir y sonreír, o tal vez por haberlo dejado en ridículo, con el reclamo del dinero. Fuese como fuese, todos seguimos temiendo que llegara nuestro turno de encararlo. Al cerrar los baños de la escuela, en lugar de combatir los ataques, le abrimos el paso a más lugares en los cuales aparece. Después de ver lo que ocasionó a la directora, al menos 4 de mis compañeros fueron dados de baja por sus padres. Faltando solo 2 meses para acabar el ciclo, 8 alumnos se sumaron a la lista de incidentes, 5 de ellos supieron cómo actuar, pero los otros 3 acabaron en conquijada dislocada, como el resto de víctimas. Parecía absurdo, mas, durante los recreos, algunos alumnos y maestros nos reuníamos para contar chistes o aprender bromas en caso de que fueras el siguiente en tener que pasar la prueba. Y en una de esas reuniones interrumpí la dinámica para preguntar si alguien recordaba la canción que trató de ponernos previo a la discusión con los mayores. Lo único que recordábamos es que nos había mencionado algo llamado la danza de la horca. Saliendo de clases, le pedí a mi papá que me acompañara al café internet de la esquina. Le dije que investigaría sobre una tarea, aunque mi intención original era encontrar la canción. Al buscar la danza de la horca en el buscador de YouTube, di con la canción. Su letra me hizo sentir un vacío que a mi edad jamás había experimentado. La voz apagada de la mujer te invitaba a bailar, a la par en que hacía alusión a terminar con tu vida y la decadencia del mundo. En el video original, la chica bailaba con una soga que le colgaba en el cuello. Creí comprender una parte del vacío con el que lidiaba el hombre disfrazado de payaso, y pensé que tal vez su show melancólico le servía como escape, hasta que llegaron mis maestros a estropeárselo. La noche después de encontrar la canción, soñé que el payaso aparecía atrás de mí, y no lograba sacarle una sonrisa. Por lo que desperté con el corazón tan acelerado, que sentí cada palpitar como un fuerte golpe en el pecho. Antes de ir a la escuela, se me ocurrió mi propia forma para reaccionar en mi turno. Mis padres no estuvieron de acuerdo con lo que hice, pero me aferré a mi idea, convencida de que no me dejaría con resultados negativos. Y desde esa tarde, comencé a portar una cuerda en el cuello, parecida a la que usaba la chica del video. Los profesores trataron de hacer que me la retirara, con el argumento de que era delicado hacer esa clase de alusiones en la escuela, sobre todo con los recientes ataques. Al oír aquello, yo me defendía diciéndoles que era necesario hablar sobre ello, antes que seguir censurándolo y evadiendo el tema de acabar con tu propia vida. Un sábado, los alumnos tuvimos que asistir a la escuela, junto a padres de familia y maestros. Alguien tuvo la idea de organizar una clase de limpia en la escuela, con agua bendita, un padre de por medio y todas esas absurdeces. El padre dijo que el hombre necesitaba alcanzar su descanso, para así dejar de aparecerse frente a nosotros. Yo tomé lo anterior como una idea errónea. En lo personal, pensé que, por el hecho de haberse quitado la vida, había quedado condenado a permanecer en una clase de limbo entre la vida y la verdadera muerte.
En vez de tener los resultados positivos que los adultos esperaban, recuerdo que al término de la dichosa limpia, se empezó a oír un llanto cargado de dolor adentro del salón. Era el llanto del payaso. Todos los presentes nos vimos envueltos en un pesar que nos ahogaba, un dolor que solo podría describir como una agonía del alma. El futuro de todos nosotros comenzó a verse nublado. Muchos se pusieron a llorar, sin explicarse a sí mismos lo que les estaba pasando. Yo sentí que el hecho de respirar me exigía demasiado, y fue aquí que pude comprender gran parte de los tormentos que la depresión le hacía cargar a aquel hombre, pintado de blanco y café. Por lo que deseé que el dolor se acabara, y lo deseé tanto que, por un instante, me vi dispuesta a que algo terminase con mi vida, tan solo para dejar de sufrir. Lo único que nos ayudó a salir de ese estado fue que el padre de un compañero nos gritó desde la entrada de la escuela que abandonáramos el salón para después salir de la escuela. Y mientras caminábamos hacia la salida principal, algunas personas siguieron llorando, otros miraban al suelo con una expresión vacía. El pesar y las ideas de muerte se detuvieron solo hasta que abandonamos la escuela. En casa, vi cómo mis padres cambiaron sus perspectivas cerradas en cuanto al tema de la depresión, luego de comprender la tortura que representaba para quienes la padecían. En la semana siguiente, hubo una mañana en la que desayuné algo de yogurt en mal estado, sin darme cuenta. Desde que las clases dieron inicio, tuve dolor de estómago y unas náuseas que incrementaban con el pasar de los minutos. Cuando sentí que no podía resistir más las ganas de vomitar, pedí permiso de ir al baño a la maestra. Salí del salón corriendo, pensando que en cualquier instante vomitaría. Y para mi mala suerte, los 4 baños portátiles estaban siendo ocupados. Así que, sin pensármelo demasiado, corrí a los antiguos baños y me encerré en uno hasta que el malestar se redujo apenas un poco. Antes de salir, abrí la puerta de forma cautelosa, temiendo que el payaso se me apareciera. Caminé hacia los lavados. Mientras me enjuagaba las manos, lo vi en el reflejo, caminando detrás de mí, para acercarse. Cuando di media vuelta, este ya se hallaba a unos pasos de distancia. Con los ojos completamente blancos y una voz apagada, me exigió que lo hiciera sonreír. Por lo que, los segundos frente a él, pasaron como horas. Mi respiración se salió de control y mi cuerpo empezó a temblar. Con tal de que no introdujera sus dedos en mi boca, tomé la cuerda que había estado llevando en el cuello desde hace días y actué como si me estuviese ahorcando con ella. El payaso aplaudió 4 veces y luego de soltar una espantosa carcajada, desapareció de mi vista. El último ciclo de la primaria concluyó, sin más afectados. Después de haber atormentado a los que estuvimos presentes en el show, la escuela volvió a su misma tranquilidad, sin más apariciones o niños con la mandíbula desprendida. Y desde entonces, cada vez en que veo a un payaso, no me olvido de sonreír y aplaudirles en su actuación, por más ridícula o amarga que sea esta. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.